Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todos. Sean bienvenidos a una nueva edición de este Geo Chiringuito de Valores. Este emprendimiento, este brazo no armado que se ha creado a partir del Chiringuito de Valores, que sorprendentemente o no, no lo sabemos, eso nos lo dirán ustedes, está teniendo muy buena repercusión, muy buena llegada. Estamos viendo que realmente era algo que no sé si hacía falta porque puede haber contenido similar, pero creo que la verdad es que está teniendo muy buena recepción por parte de ustedes, tanto en lo que son visualizaciones como en los comentarios que nos van dejando, que de por sí también les comento que vamos a tratar de ir cumpliendo con sus pedidos. Hay algunos que hoy con Álvaro estuvimos conversando de poder ir armando para las próximas ediciones, así que esténse atentos porque vamos a cumplir con los pedidos de temas y tópicos que nos están solicitando. Hoy toca un tema candente que un poco haciendo la recorrida en el globo. Estamos tocando casi que todas las semanas un continente, ¿no? Empezamos con Asia, después nos fuimos para la Antártida y hoy toca que hablemos un poco de África, al menos de la zona central de África. Y digo candente o decía candente al principio porque creo que un poco el disparador de la situación está en la situación actual de Níger y creo que acá un poco Álvaro nos va a poder explicar la, la actual relación de África con Francia y Rusia, poder entender ese cordón central, las relaciones que van teniendo entre cada uno. Creo que al final siempre tenemos como una sorpresa que es el grupo Wagner, que está en todos lados, así que va a aparecer también creo que al final de la presentación. Y, y bueno, antes que todo, buenas tardes, buenas noches o buenas todo, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Giovanni, muy buenas a todos. Como bien has dicho, ahorita nos vamos directamente al continente africano por el tema de las relaciones de África con Francia, Francia con África y cómo se está metiendo hasta la cocina a Rusia a través de este grupo contratista. Y veremos también la importancia de estos países, que si bien a priori pues siendo países muy pobres, siempre los vemos en el ranking de pobreza lo más abajo. Y bueno, sin ir más lejos con Níger, ahora también lo veremos y desarrollaremos un poco y cómo nos puede afectar incluso a nosotros aquí en España, a otros países de Europa. Bueno, con la bienvenida que Manuel nos está haciendo a nosotros y en este caso creo que Manuel está saludando a Miki porque detrás parece, bueno, podría ser Miki que nos está Podría saludando serlo, a nosotros, a Les Mustalla. Así que bueno, comencemos un ¿eh? poco Álvaro, así vemos qué nos has preparado para hoy. Muy bien, pues empezamos, como bien has comentado antes, con el golpe de Estado de Níger del 26 de julio, en el cual pues un grupo de militares, nuevamente en África Occidental, ha depuesto al presidente legítimo en un intento por sofocar una situación de inestabilidad en base a, pues, a temas de corrupción, a temas de cómo se llevaba el país y también una deriva que estamos viendo cada vez más en países de la región, ya no solo en África Occidental, sino en el resto de África, aunque en lo que es el oeste africano se está viendo cada vez con más intensidad y más abiertamente. Aquí podemos ver la junta militar que se organizaría a través del presidente, del líder del líder militar, que bueno, sería un modelo que vamos a ver en más países a continuación. Y bueno, con el pretexto de Níger, cabe pensar que todo esto es parte de algo más grande, no es solo que Níger pues haya pasado algo ahí y ya está, sino que es algo que afecta a toda la región desde hace unos años. De hecho, aquí podemos ver las dos banderas que serán claves, Francia y Rusia. Hay unos gobiernos más francófonos, hay unos gobiernos que estamos viendo más rusófilos. Entonces, cabe pensar que esto será una situación de una pugna por las esferas de influencia en una zona que es muy interesante, que al final conecta pues el mundo africano con el mundo musulmán y a raíz de ahí pues puerta también de Europa y tiene una importancia geográfica muy clave, además de por sus recursos que ya, bueno, ya veremos más detalladamente. Y bueno, estas imágenes las podemos observar un poco.
curioso, ¿no? Gente africana con banderas de Rusia, cuando Rusia es un país euroasiático, pues bueno, ¿de dónde sale todo esto, no? Al final estos países son excolonias francesas, por lo tanto, a raíz del paso de los tiempos y con su independencia, se creó un sentimiento anti-Francia, en el cual Francia era considerada como la metrópolis, el estado que controlaba pues, a la población, les decía qué tenía que hacer, y eso ha quedado pues un desarraigo con este pasado colonial que Rusia ha sabido aprovechar y ponerse como un ente más, digamos, con tintes antiimperialistas, podríamos decir, de cara al público, ya que la gente lo recibe como una potencia extranjera, alguna gente lo ve como una potencia que viene a liberarlos, ¿no? del yugo francés, el cual llevan sometidos décadas o incluso siglos. Entonces, esta estrategia sería, pues, cómo aplica el poder blando Rusia en la región y, como podemos ver aquí, pues, en múltiples manifestaciones alrededor de los países que vamos a mirar hoy, se han dado estos casos de apoyo abierto a Rusia y más con toda la situación de Ucrania, que han chocado mucho a nivel internacional. Y bueno, y de aquí pasamos a la estrategia que busca Rusia en esta zona, ya no en esta zona, sino en África en general. ¿Cuál es su estrategia? Hace poco oíamos hablar de Sudán, que también ha habido un conflicto militar allí, el cual, bueno, el golpe pues no ha salido tan bien como en Níger, ¿no? Y entonces ha derivado en un conflicto a mayor escala. Aquí podemos ver lo que sería el cinturón ruso en África, que dividiría África en dos, por la cual vemos la zona resaltada, que lo que se buscaría es a través del Sahel, a través de influenciar con el grupo Wagner de manera no oficial, ir poniendo a gobiernos en los estados de esta zona para poder llevar a cabo pues una estrategia geoestratégica, o sea, una geoestrategia muy ambiciosa en la cual romper África en dos y tener el control del comercio del sur al norte y poco a poco irse pues controlando zonas importantes, como aquí vemos resaltadas las más donde más presencia ha habido, que es en Mali, en Sudán y en la República Centroafricana, pero no exclusivamente. Y bueno, aquí podemos ver el mapa, un poco poniéndonos en el contexto histórico. Entonces, tenemos que retroceder muchos años, antes de los 60, en el cual, pues bueno, Francia era una potencia colonial y en África tenía importantes zonas de comercio, importantes zonas para extraer recursos. Aquí resaltado en azul vemos lo que vamos a hablar hoy, la África occidental francesa, pero no únicamente, claro. En las otras colonias vemos al norte que estarían divididas en tres, que sería el Marruecos francés, Argelia y Túnez, y en las otras colonias, que aunque veamos muchas, en realidad era una federación, que era el África Ecuatorial Francesa, que sería también una federación como la que vemos en azul. Y bueno, estos países al final beben mucho de esta época histórica y sus relaciones internacionales han ido muy dadas por esta situación. Y bueno, aquí vemos también tema de billetes, ¿no? Este tema es interesante e importante, ¿no? Entender económicamente cómo es la influencia de Francia en toda la zona africana. Claro, porque sobre todo con el tema de la independencia en África, nos pensamos que son independientes como cualquier otro país, y no es así. Obviamente no, porque al final la economía marca mucho a un estado y en los estados africanos siempre ha habido mucha intromisión de, ya no la antigua metrópolis, sino otras potencias que se han ido metiendo aprovechando esta dependencia. Aquí vemos, bueno, presentaremos un poco lo que es el franco CFA, el franco de la Comunidad Financiera Africana. Es una moneda que se utiliza en estos
8 países del África Occidental, pero también hay una versión para el África Central. Entonces, ¿qué se busca con esto? Una moneda común, más fuerte, pero también veremos los intereses ocultos, como los que son de Francia, ya que esta moneda pues, estaría muy controlada por el Banco Central Europeo, el cual Francia tiene mucho que decir, y realmente muchas decisiones se toman más desde París que desde pues, una de las capitales africanas o entre ellos. Al final el problema que tienen es que es una moneda que si bien es ambiciosa en el sentido de que, claro, las monedas de estos países al final son consideradas nada importantes porque, claro, son países muy inestables, son países muy pobres, entonces toda esta suma de factores hace que una moneda nacional, si bien les garantiza una soberanía, no sea tomada en serio a nivel comercial. Entonces esto, la parte positiva es la capacidad que tiene, que es mucho mayor y más cuando se comparte ya no solo con los países de esta región, sino con los de África Central. El problema es cuando tienes a una potencia con la que no puedes competir, como es Francia o es incluso la Unión Europea, que está metiéndose en asuntos internos de estos países, los cuales, como volvemos a reiterar, son países pobres. Entonces, un cambio pequeño puede afectar en unas cantidades importantes y de una forma preocupante. Y bueno, y sin más preámbulo, vamos a analizar un poco más esta moneda. Vemos aquí las dos regiones anteriormente nombradas. En verde tenemos la que hablaremos hoy, la UEMOA, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, la cual pues es una moneda, y en rojo tenemos otra, aunque son bastante intercambiables y la diferencia al final es un poco también para de cara a imagen y así. Y en rojo, que hoy no trataremos tanto, pero indirectamente veremos la importancia que tiene. Podemos mirar un poco, aprovechar para mirar un poco el mapa, estas regiones, qué es lo que ha pasado últimamente, ir pensando un poco la cantidad de territorio que ocupan. Y esta es la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, el CEMAC. Entonces, estas dos van a ser vitales en la política africana, ya que si nos fijamos bien un poco ya no en lo que está en color, sino que en lo que está en gris, estos países se verían muy afectados, pues como vemos aquí, ¿no? Nigeria, Ghana, que están rodeados por estos países. Entonces, al final, quieras o no, es un debate a tener en cuenta cuando analizamos las economías africanas. Álvaro, tanto en la unión como en la comunidad, ¿el franco es el mismo o tienen alguna separación entre estas dos agrupaciones? En verde y en rojo sería un franco y otro, sería el franco CFA occidental y el central, pero realmente son intercambiables entre ellos y ¿Y la también paridad o la cotización entre uno y otro, hay alguna relación o son libres y fluctúan? entre ellos, Sí, pues son un poco lo mismo, porque al final están siempre en paridad, se intenta siempre que estén de igual y se conserva más que nada por un tema más histórico que económico. Al final podríamos decir que es como una moneda única entre los dos, ya que tampoco hay, las diferencias que hay son mínimas y de hecho se fuerza a que sean mínimas. bien. Entonces, al final es como una moneda común, las dos. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué sigue? Muy bien, pues ahora seguimos y pasamos ya a analizar país por país. Aquí vamos a diseccionar cada país y ver cada situación, cada recurso, cada aspectos muy puntuales, ya que, bueno, lo hemos visto en conjunto, ahora tocaría verlos por separado, qué significa cada país. Recordamos, son países, sobre todo Níger, ¿no? Con el que empezamos y el protagonista de hoy, el cual Más es uno de los... tranquilo además, hoy en día, ¿no? Claro, Elegimos empezar tranquilos, ¿no? No vamos a ponernos en mucho lío, vamos con... No está en ninguna portada de ningún periódico, diario, no, noticias, nada. No, no, Francia no está con algún problemita también con esta cuestión. Nada, no, nada que para ver. nada, no, no. Pero bueno, comencemos. A ver, ¿qué es lo que vas a desarmar de cada uno de estos países? Por ejemplo, en Níger lo que tenemos que destacar es que es un país muy pobre,
muy pobre incluso para África. Entonces estamos hablando de una situación de pobreza extrema en el cual pues un cambio de gobierno puede ser recibido hasta muy positivamente, aunque aquí lo veamos como una junta militar, que no sé qué, pues ahí lo pueden ver como un intento de cambio, un intento de soberanía. Entonces, al igual que sus homólogos en la región, puede verse con un gran apoyo popular, aunque en diversos grupos económicos internacionales pueda haber condenado al principio o durante el régimen. Aquí podemos ver el protagonista, ¿no?, de este golpe de Estado, Abdurrahmane Chiani, que bueno, sería el líder de esta junta y sería un poco el caudillo local. Hasta la intención es una junta militar provisional de cara a un nuevo gobierno que sea más legítimo, ¿no? Eso sería el intento a nivel oficial, pero bueno, luego veremos también como en otros países pues se ha hecho eso, pero se va posponiendo. Arriba a la derecha podemos ver, bueno, la capital es Niamey. La independencia, como en la mayoría de los países de esta región, fue en 1960, que fue cuando se da el proceso de descolonización de esta zona. Y bueno, el PIB ya destaca, PIB muy bajo para lo que es un país muy grande, con mucha Es grande, población, sí, es 25 grande. millones y más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que no estamos hablando de un país de nada, de 4 casas, no, que estamos hablando de un país enorme, si bien una parte es desierto, pero bueno, también hay gente que vive en la zona más desértica, no mucha, pero también. Entonces, concentraría todo, sobre todo en la zona sur, en la zona sureste. Entonces, ¿qué decir de este país a nivel de recursos? Pues el tema del uranio y el carbón. Sobre todo estos dos jugarían un papel muy clave en la, podríamos decir, ya, una economía supervivencia del país, ya que, bueno, realmente no hay industria, no hay nada, es como en muchos otros países que vamos a ver hoy, es una economía de subsistencia, la gente cultiva para comer, y lo que también es importante es el oro y las reservas de petróleo o fosfato. Entonces, estos serían los recursos principales. También tendría importancia a nivel minero en la zona. Sería interesante para otros países invertir en la región, pero muchas veces estas inversiones quedan en nada y la riqueza no llega al país. O sea, acaba quedando pues, o en manos de unos pocos o se hace por debajo del precio que debería ser. Y esta sería la situación de hoy, que Níger sería un poco el protagonista, pero no el único país importante, de que pasamos a Malí, que, bueno, este país, también un país muy grande, también un país con parte de desierto. Recordemos que el país está sumido en un conflicto bélico desde hace años, con tema de lo que es el islamismo, grupos terroristas, diferentes grupos que están operando en la región, y lo que pasaría es que aquí se impuso hace unos años, aquí vemos al señor Assimi Goïta, que impuso una junta militar por la cual, bueno, el gobierno de Bamako, que pasó a manos de militares que, recordemos aquí, hay dos puntos de vista, ¿no? Uno serían las repúblicas pro-francesas y la otra serían las juntas militares pro-rusas. Entonces vemos una clara diferencia entre estos dos y en la cual Malí jugó un papel clave, ya que es un país muy importante en esta zona, para desarrollar pues este nuevo cambio de regímenes en los países alrededores. También es un país muy grande, 21 millones, es un país muy pobre también, 18.000 millones de dólares de PIB, y de tamaño pues sería muy similar a Níger. Recordemos que también una parte es desierto. Los recursos serían principalmente el algodón y el oro, y también destacarían el arroz, el ganado y también algo de pescado. Otra economía de subsistencia en la cual tampoco tendría esa capacidad mineral que tiene Níger, pero en la que se está viendo pues también
un desarrollo de algunos aspectos que podrían ser positivos de cara muy a futuro, porque todavía no hay nada así que podamos trabajar. Ok. Yo mientras te voy comentando que Miki dice que nos perdió por imagen, pero bueno, seguimos porque estamos en esta expresión. Pero bueno, hay algo con la cámara. No es fácil streamear, sépanlo. Pasan muchas cosas que a veces las solucionamos, a veces uno vuelve, a veces se va. Pero bueno, vamos a tratar de seguir para adelante. Entiendo que también Mali como vecino de Níger, condiciones bastante parecidas. Exacto. Entonces, al final son países que son muy similares y que, bueno, tiene una importancia en lo que es la región, porque al final son países grandes en los cuales, son vitales y influyen mucho también en el comercio. Recordamos también que esta región era muy importante en su día por tema de la ruta transsaharaui, que bueno, eso ya sería otro tema, pero que, claro, partía de eso y al final son países que se han visto muy afectados por lo que era la economía de las grandes potencias, ¿no? En este caso Francia, la cual, claro, le interesaba más producir un único recurso en una zona que no empezar a producir otras cosas. Bien, ¿qué sigue? ¿Qué país nos toca ahora? Vale, pues ahora continuamos. Vale, a ver. Estamos luchando contra las coberturas, internet. Parece que agosto empezó sin querer hacernos un acompañamiento al respecto, ¿no? Bastante liados empezamos. No sé por qué, no sé qué habremos hecho. Debe haber algún sabotaje. Ya directamente ni la presentación quiere pasar. Vale, pues bueno, continuamos. Ahora Sí. sí, lo logró pasar la presentación. Y bueno, si antes hablamos de un país muy importante, aquí podemos hablar de un país el cual se ha desentendido un poco de todos los demás, ya que es el país, podríamos decir, el país árabe de esta región, que pertenecía pues a los demás, pero realmente a nivel cultural tiene más que ver con el mundo árabe, que es la República Islámica de Mauritania, que esta sería, pues, Confieso que nunca la escuché en mi vida. ¿no? Pues es un país curioso y siempre se va a mantener bastante neutral en la política regional y en lo que es a nivel internacional, pues del lado de Estados Unidos y alguna vez ha ido cambiando, pero por lo general tampoco se ha querido meter en más problemas, aparte de, claro, ahí sí que se metió en su día en el tema del conflicto del Sáhara, que lo tiene justo al noreste, y bueno, el presidente es Mohamed Ould Ghazouani, el cual, pues bueno, sería un líder más civil que, bueno, como volvemos a reiterar, no tiene mucho que ver con la región que hoy estamos hablando. De hecho, no pertenecería a muchas organizaciones con las que compartir con los demás. Y bueno, la capital es Nouakchott, que sería una capital costera, y sería el único de estos países que tendría un gobierno que sería una república islámica, es decir, que es un gobierno pues en base a los principios del Corán, del Islam, y que, bueno, sería, también vemos datos muy similares con el tema de la independencia y un PIB que, aunque sea inferior, sí que estamos hablando de un país mucho más pequeño, una población de 4 millones y un tamaño de 1 millón, es decir, mucho más pequeño que los otros países que hemos visto, por lo tanto también es normal. La zona más desértica pues estaría poco habitada y a nivel de recursos tampoco es muy rico, pero bueno, algo tiene así interesante como hierro y oro y luego algunas reservas así de gas, de cobre sobre todo y algo de petróleo en las zonas costeras. Creo que a diferencia de los otros dos, lo que más tiene es la costa, ¿no? El poder tener acceso al mar. Bueno, claro, y es eso, también el hecho de tener mar y tener un puerto
Marítimo, pues hombre, es importante para el tema del comercio, para que paren los barcos a repostar, para todo lo que es el comercio, siempre tener algo al lado del mar es importante. Sí. Y bueno, de aquí pasamos a Senegal, un país que y también ha pasado por muchas situaciones. Entonces, aquí lo vemos como, bueno, el presidente Macky Sall, igual no lo conocemos mucho en Europa, pero en África es una persona importante, ya que estaría metido en el tema de la Unión Africana, sería pues importante a nivel ya no solo regional, sino en todo el continente. Y bueno, de aquí pasamos a analizar un poco también la capital Dakar, lo mismo que hemos dicho antes, pero yo diría que más importante, Dakar que Nouakchott. Y la independencia, igual que veremos la mayoría que son los 60 por las situaciones de la época. Y bueno, el gobierno sería una república semipresidencialista, es decir, que tiene un presidente y un primer ministro, aunque el presidente es el que tendría el poder real. Y bueno, el PIB sería algo mayor, ya que lo vemos aquí en los recursos. Otra economía de subsistencia, ya que el principal recurso sería el pescado, a todo tipo de pescado y pesca, todo relacionado con esto. También una pesca muy no tan industrial, podríamos decir. Y aparte de esto, pues los recursos claves que podría tener, aunque no en mucha cantidad, sería el fosfato, el hierro, gas y el oro. Un país mucho más pequeño que los anteriormente nombrados, ya que Pero no mucho tendría más tanta habitado. parte de desierto. Pero mucho más habitado. 18 Sí, millones. tendría más densidad poblacional. Y claro, eso lo haría ser muy importante y a nivel internacional, a nivel de política, pues claro, el hecho de tener el anterior presidente de la Unión Africana, pues le daría cierta importancia y cierta caché en los países africanos. Bien. Y bueno, aquí podemos llamar el infiltrado, ¿no? Porque, ¿qué pinta aquí Guinea-Bissau, no? Es como, si son un estado, de excolonia portuguesa. ¿Por qué lo ponemos aquí? Porque también Guinea-Bissau decidió unirse un poco a la fiesta, ¿no? A la unión esta que han montado en África Occidental los países de la antigua esfera francesa. Y bueno, el presidente Umaro Sissoco Embalo, aunque lo veamos aquí de militar, sería un presidente civil. Y bueno, la capital, como bien dice el nombre, ¿no? Guinea-Bissau, pues es Bissau. La independencia, al ser excolonia portuguesa, se rige por otros términos, entonces se hizo en los 70. Y bueno, vemos también que es un país muy pobre también, 1.600 millones de PIB y una población de 2 millones, aunque el tamaño sí que es muy pequeño. Recursos importantes aquí, pues principalmente, a nivel económico lo importante sería Bissau y el resto, pues bueno, tenemos algo de oro, el pescado, un poco como en Senegal, también madera por los bosques que tiene y fosfato y bauxita a nivel de minerales. Y bueno, de Guinea-Bissau a Guinea-Conakry, la anteriormente conocida como Guinea-Conakry. Y entonces aquí vemos que el presidente, bueno, al líder de la junta militar, Mamadi Doumbouya, que el cual hubiera sido muy importante, ya que fue uno de los primeros países que empezó con estas juntas militares prorrusas. Aquí lo vemos muy claro, fue hacia el inicio de la guerra en Ucrania, si no me equivoco, aunque hubieron varios plazos. Y bueno, aquí se independizó un poco antes, en el 58, y también unas características muy similares a los países que serían más de costa, pues 21.000 millones de dólares de PIB, una población de 13 millones, aunque un tamaño de 245.000. Recursos importantes aquí, principalmente algodón y bauxita, aunque también tendría algo de uranio, oro y diamantes, que esto sería muy, muy clave aquí también por el tema de Liberia, Sierra Leona, que siempre han sido los países importantes en lo que a diamantes se refiere, ¿no? Y sin más preámbulo pasamos al país vecino, la República de Costa de Marfil, un presidente civil, es decir, más proclive a París,
el cual es Alassane Ouattara. Y bueno, aquí qué podemos decir, pues la capital sería Yamoussoukro, aunque el gobierno estaría en Abiyán. Y bueno, es un país muy grande, de hecho a nivel de población 29 millones, una cantidad importante, y 70.000 millones de PIB, que veremos sobre todo por el tema de estas no tienen tanta cosa en el apartado de minerales y así, sino que es mucho más del café, el cacao y el aceite de palma, además de sus reservas de petróleo y gas natural, que les garantiza pues, un papel estratégico importante para las potencias. Hasta ahora de lo que vas comentando, Álvaro, creo que la diferencia con los países del centro es el acceso justamente al mar, ¿no? Lo que hace que por ahí el PIB sea un poco más elevado, comparado al menos con los otros dos, ¿no? Creo que después el resto, los recursos, los minerales los tienen la mayoría, pero eh, el acceso al mar es lo que creo que les da el salto. Y la población, obviamente, porque también creo que son de los más poblados. Claro, totalmente. Al final son países que en lugar de estar en el desierto del Sáhara, están en la costa africana, una costa que en su día era una de las zonas más ricas, ya no solo del continente, sino del mundo en general, porque había mucho comercio ahí, no solo por el comercio de esclavos que conocemos más en la época moderna, sino en la época medieval, era una zona muy rica y que tenía, pues al final conectaba mucho con los países del mundo árabe y acababan llegando incluso pues, a España o a otras zonas de Europa como materiales únicos, sería como materiales más exóticos, un poco como pasaba en la ruta de la seda, la antigua, la original, y estos países era donde estaban los reinos importantes, y eso también se ha heredado, ya que el desarrollo en la época moderna ha sido muy inferior. Y bueno, aquí seguimos con estos países, un país muy importante, Burkina Faso, el cual también estaría en una junta militar liderada por Ibrahim Traoré, al cual tendría simpatías prorrusas. La capital es Ouagadougou. Y bueno, ¿qué decir de este país? Pues históricamente ha tenido muchos problemas a nivel de, bueno, todos recordamos, ¿no? al líder Tomás Sankara, cómo fue depuesto y cómo fue, la herencia fue al final un régimen que se ha mantenido durante décadas, en el cual el país pues, ha quedado muy estancado y hasta la junta militar ha habido pocos cambios. Y bueno, el país, pues aquí lo podemos ver, el PIB que tiene, el tamaño y la población, que la población sí que sería muy importante, 22 millones, estamos hablando también de demografías muy explosivas, sin un control de natalidad, sin ya no un control, sino una estrategia, un plan para medir la pirámide y que, bueno, que a nivel de recursos tampoco sería muy rico, aunque tiene oro, maíz, algunos productos como el azúcar, el algodón y fosfatos. Y de aquí pasamos a la República Togolesa, encabezada por el presidente Fauré Gnassingbé, el cual, pues bueno, estaría gobernando en este país, que sería importante en la región por su capital Lomé principalmente, otra ciudad costera, y los recursos que tiene, pues bueno, tampoco son muchos, ya que podemos ver en el mapa pues su tamaño, ¿no? 56.000 kilómetros cuadrados, tampoco puedes encontrar mucha cosa, aunque bueno, tiene fosfato, hierro, aceite de palma y algo de cacao. Entonces es otra economía de subsistencia y la población sería de 8 millones. Hay que tener en cuenta eso, es un país muy pequeño. Y aquí pasamos a Benín, que sería el último país que vamos a analizar, la presidencia de Patrice Talon. Y bueno, ¿de qué decir de este país? Pues tiene dos ciudades importantes, la capital es Porto Novo y bueno, al final lo que estaría ocurriendo en este país es un poco lo que pasa en alrededores, que bueno, son países pequeños con una demografía explosiva
y que al final lo que ocurre es que depende mucho de la economía de subsistencia, ya que, claro, no hay industria de ningún tipo, no hay un sector primario, un sector agrícola que esté muy mecanizado. Al final son economías muy tradicionales, podemos decir, y el país se resumiría un poco en la economía que puede producir los pueblos a nivel de subsistencia, y en este caso pues es eso, la capital Porto-Novo y la otra ciudad importante, que sería la más conocida, que es Cotonú. Entonces, los recursos, pues vemos el aceite de palma, que sí que se fabrica mucho en esta región, el algodón, que también significaría un producto importante, y bueno, algunas reservas de petróleo y además de la madera. Entonces, el PIB que vemos aquí es 17.000. Son en general muy similares, una población de 14 millones, este sí que tendría una demografía explosiva, ya que su tamaño 112.000 lo convertiría en un país que a nivel, bueno, ya lo podemos ver en el mapa, tampoco, no es una locura de país a nivel de territorio. Entonces, bueno, analizando un poco en general, pasamos a hacer un análisis más El, profundo. el Aquí cierre. el Ya empezamos a reconocer algunos. enfrentamiento. Antes de pasar a esto, Álvaro, todos estos países que analizamos, entiendo, deberían tener como lengua única el francés, o hay diferencias entre cada uno. A nivel de unión, sí, el francés. El francés sería muy importante, ya no solo en lo que es el África Occidental, sino al final, como suele pasar en todos sitios, ¿no? Aunque en el país de al lado se hable inglés, pues el francés es muy importante en África. Entonces, en estos países el francés sería el idioma de unión. Al final, recordamos que estos países están hechos a escuadra de Cartabón. Sí, mira, tirado para atrás para ver el mapa. Aquí a la derecha vemos el mapa de África. Hay fronteras muy perfectas. Hay fronteras que están hechas pues eso, a mano. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que mezclan muchas etnias, muchas tribus, lenguas. Sí que principalmente aquí en la región son musulmanes, que eso sí que lo compartirían. Pero claro, a nivel de todo lo demás, es que en un país mismo te puedes encontrar etnias totalmente diferentes. Por ejemplo, en el norte los bereberes, en esta zona, en la zona más costera, sí que habría muchas culturas, muchas... al final tienen mucha historia y se rigen más por los antiguos reinos, ¿no? Que por los países modernos, que no dejan de ser, pues, países hechos a imagen y semejanza de los productos coloniales que derivaron del imperialismo. Y Entonces, volviendo sí, con la imagen esta de cierre, donde ya vemos las imágenes exacto. repetidas, ¿no? ¿Quiénes están aquí? Aquí lo podemos ver a modo combate del Tekken un poco. Sí. A la izquierda aquí por Francia, que sería la Legión extranjera, la Legión étrangère, que bueno, sería muy importante, muy importante. Creo que no tenemos como la percepción de lo importante que puede llegar a ser la Legión extranjera a nivel de presencia en África, a nivel de entrenamiento militar y que es una alternativa para muchos militares de países africanos. Muchos países africanos, su ejército, pues claro, están mal pagados y pueden ver en esta unidad militar una alternativa muy interesante a nivel de sueldos, a nivel de poder progresar en este mundillo, que les ofrece una cosa que jamás podrían tener en su país de origen. Al final ese sería su principal atractivo, y eso y que, a ver, es una unidad militar muy, muy competente y con mucha presencia también, ya no solo en África, sino en otros sitios, pero principalmente sí en África, se movería mucho en África. En cuanto al grupo Wagner, ¿no? Que hemos visto últimamente estas noticias, ¿no? Que se han exiliado en Bielorrusia, que han desaparecido. Pues bueno, en el caso de África no estaban muertos, estaban de parranda y siguen fabricando pues relaciones, lazos y manteniendo los intereses no oficiales de Rusia con el mundo africano, y los cuales pues estarían más presentes que nunca en esta región, que bueno, lo hemos visto hacia el principio, el tema del cinturón ruso,
que quieren aplicar en el Sahel. Y ya no solo eso, sino que uno de los efectos que está teniendo todo este enfrentamiento, ¿no?, entre estos dos grupos militares sería el de comerle la tostada a Francia. Recordemos que Francia, su esfera de influencia principal es África, sobre todo la que une a África Occidental, que sería pues el mundo árabe y el mundo del África Central. Entonces, si esto sigue con esta tendencia, África podría verse muy afectada por el hecho de perder esta importancia en el continente africano. Incluso podríamos hablar de que perdería pues un estatus de superpotencia. Queda por ver cómo se soluciona, ya que las juntas militares están aguantando y parece que se están extendiendo. Cada año hay una nueva junta militar que propone echar a la legión extranjera, a los enviados franceses, a la influencia europea. Lo vimos sobre todo en Guinea, en el cual pues, se expulsó a los franceses que estaban destinados allí, y como Wagner pues campa a sus anchas, como si no fuera con ellos la cosa, como si Rusia no estuviera metida en estos conflictos, ya no solo en África Occidental, sino en otros países como en República Centroafricana, Sudán, Chad, pues también tendría presencia, así que no le sería tan difícil meterse en esta región. Y bueno, yo creo que esto queda unos años por verse, y cuando se vea avanzando el tiempo ya veremos si sigue esta dinámica de gobiernos militares prorrusos o si Francia consigue mantener su presencia, su importancia y, lo que es más importante también, su moneda. Eso pues le garantiza a Francia una importancia ya no en África, sino en Europa, como lo que lleva siendo siglos, como lleva siglos siendo este país, ¿no? Una superpotencia, una potencia a nivel internacional, a nivel diplomático, etcétera. Y queda por ver cómo se soluciona. Muy bien, muy claro todo. La verdad es que al mapa mental que tengo en la cabeza les he agregado algunos nombres que después invitamos a todos los que estén viendo esta transmisión a ver si los logran recordar, ¿no? La ubicación de cada uno y las características. Tal vez vayamos haciendo alguna interacción con encuesta, a ver si realmente nos están prestando atención y captaban las imágenes del mapa y los datos de cada uno. Pero bueno, la verdad es que bastante claro, Álvaro. La verdad es que creo que seguimos aportando algo de interés para muchos, que creo que tiene bastante valía, así que bueno, súper agradecido con la ponencia de hoy. No vamos a hacerlo más largo porque la verdad que creo que si bien el tema seguramente se pueda extender un poco más si nos ponemos en cada uno de los países a explicar las relaciones, pero invitamos a todos a que bueno, nos sigan acompañando en las redes. Trabajaremos en la próxima presentación, que como les anticipamos va a ser algo referido a uno de los pedidos que nos han hecho. Y bueno, invitamos a todos que nos sigan acompañando por las redes, LinkedIn, YouTube, TradingView, y bueno, los esperaremos para la próxima ocasión. Álvaro, gracias por estar. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias, Juani, muchas gracias a todos y bueno, seguimos trabajando en el geochiringuito político. Gracias, Miki.